Una vez más estamos en la casa del Señor para poder compartir la palabra escrita de Dios en las páginas de la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios se refiere, o más bien en el Nuevo Testamento, Jesús, Pablo, Pedro, se refieren a las Escrituras como el Antiguo Testamento. La ley, Moisés, los profetas y los salmos. Eso era lo considerado las Escrituras en los tiempos de Jesús. Jesús nunca predicó del Nuevo Testamento. Pablo nunca predicó del Nuevo Testamento. Pedro nunca predicó del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Entonces, cuando se refirieron a las Escrituras, se refirieron al Antiguo Testamento. Pero hoy, que nosotros tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, las Escrituras van desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, Lucas capítulo 24, versículos 44 al verso 47. Lucas 44, versículos 44 al verso 47. Durante todo este mes vamos a estar hablando relacionado con los eventos de la crucifixión de Cristo Jesús. Todo lo que aconteció que finalmente culminó con la muerte de Cristo en la cruz. Leamos las Escrituras, verso 44, todos juntos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se predicase el nombre del arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, al abrir tu palabra, te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú puedas realmente hablar a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, de manera que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y nunca pueda ser olvidada. Gracias por Cristo, que se ofreció a sí mismo de una forma voluntaria por la salvación del pecador. Sabemos que hay millones de personas a través de la historia que han muerto rehusando a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero te damos gracias por todos aquellos que a través de la historia y hasta el día de hoy hemos creído en tu palabra como la palabra eterna de salvación. Gracias porque si no hubiera sido por tu muerte, estaríamos condenados por toda la eternidad. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Jesús está hablando con los discípulos que están en camino a Emaús, que han dudado acerca de la resurrección de Cristo, y van hablando con Jesús ya resucitado, y le van contando a Jesús acerca de la resurrección de Jesús, sin saber que Jesús está caminando con ellos. Eventualmente, Jesús abre su entendimiento y sus corazones para que puedan entender las Escrituras. Muchas personas pueden leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro divino y para poder entenderlo necesitamos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y esto acontece como resultado de nuestra salvación en Cristo Jesús,
el Espíritu Santo viene a nuestra vida y ahora, por la primera vez, tenemos el entendimiento abierto y el discernimiento de poder entender, comprender y aceptar y creer la palabra de Dios. No sin el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice en el camino a ellos: estas son las palabras que os hablé, dice, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La muerte de Cristo estaba profetizada. Había sido programada, de acuerdo a la Biblia, antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera creado, antes que el hombre hubiese pecado, ya Dios tenía un cordero como inmolado en el cielo para morir por los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque en el atributo de Dios, que se llama el atributo de omnisciencia, omni significa todo y ciencia conocimiento. En el conocimiento anticipado de Dios, antes de crear al mundo, Dios sabía que el hombre iba a pecar. La pregunta es, entonces, ¿para qué los creó? Bueno, el asunto es que Dios no creó robots. Dios creó seres con inteligencia, voluntad y sentimiento, capaces de tomar decisiones en su vida. Hay personas en esta mañana que tomaron la decisión de no estar en la casa del Señor. Eso se llama libertad de escogencia, libre albedrío, freedom of choice. Y los que llegaron esta mañana es porque decidieron venir a la casa del Señor basado en una necesidad. Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que de él comiereis, moriréis. Entonces, los creó con la capacidad de decidir pecar o obedecer a Dios. Simple. Los ángeles fueron creados de la misma manera. Un tercio de los ángeles decidió rebelarse contra Dios, a pesar de haber sido creados en el ambiente más perfecto, más santo en el universo. Pecaron en el lugar más santo, en la presencia de Dios en el cielo. Y consecuentemente el diablo, Satanás, introdujo el pecado en el huerto del Edén. Eva fue engañada, Adán no, y aquí tenemos el resultado. El pecado produce muerte. Entonces, como Dios no creó robot, creó seres con inteligencia, voluntad y sentimiento, las personas tienen que tomar una decisión en vida si quieren ir al cielo o al infierno. No hay tal cosa. He estado en muchos cementerios en muchos países de América Latina, incluyendo en Israel, y la mayoría de tumbas dicen que en paz descanse. ¿Really? Solo hay un grupo de personas que descansa en paz. Y esto debemos hacerlo claro. Solamente los que mueren en Cristo descansan en paz. El que no muere en Cristo, el que rechazó el Evangelio, el que no quiso seguir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, no quiso creer en el Evangelio, no hay nadie que pueda hacer nada por esa persona una vez que ha muerto, y ha muerto sin Cristo Jesús. Entonces, dice la Biblia, basado en el problema del pecado. Es decir, todo esto tiene que ver con la problemática del pecado. Los problemas del mundo, el problema es pecado. Los comunistas nos dicen que el problema es
que el hombre necesita ser nuevo, necesitamos traer una revolución para ser un hombre nuevo, para que todos seamos iguales. Por favor. Tenemos 3 ejemplos en América Latina. Es un engaño completo y los que pasan alrededor del mundo son engaños. El hombre no puede traer paz al mundo. Como resultado del pecado, los terroristas hutis en Yemen han destruido los cables que van en el mar, debajo del mar, en el Mar Rojo, que son las fibras ópticas que sirven para el internet en todo Asia y el Medio Oriente. Digo, ¿no entiende esta gente lo que están haciendo? Están causando daños a las transacciones comerciales entre Europa y Asia. ¿Qué es lo que lo lleva a esto? El problema del pecado. Jesús vino para transformar esa problemática del hombre a través de su evangelio, a través de su palabra y a través de su muerte en la cruz. Entonces Jesús le dice a los discípulos, era necesario, imperativo, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Para la persona que no está en Cristo, la persona que no es salva, la persona que no conoce el evangelio, la persona que nunca ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, la palabra de Dios no tiene sentido. Y le digo así, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cómo había sido profetizado? Al tercer día de su muerte, Jesús, en el primer día de la semana, día domingo, Jesús resucitó. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde el Vaticano. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? ¿Qué dicen sus Biblias? Dígame, ¿qué dice su Biblia? Oh, desde Jerusalén. El Evangelio no salió de Europa, llegó a Europa, pero salió de Jerusalén. ¿Y a dónde salió inmediatamente de Jerusalén? ¿A dónde? A Judea. ¿Y luego? Y después, a lo último, a la tierra. Eso que se llama erróneamente el West Bank en Israel, se llama Judea y Samaria en la Biblia. Y el Evangelio llegó a los 2 lugares inmediatamente que salió de Jerusalén. ¿Y sabe qué? Está regresando otra vez. Porque Jesús está próximo a regresar. La Biblia profetiza que llegarán tiempos en los que habrán falsos maestros que enseñarán cosas que contradicen las Escrituras, la palabra de Dios. Muchas personas serán engañadas y desviadas del camino de la verdad por no tener un buen fundamento en la palabra de Dios. Usted no se debe de limitar el día domingo a venir a la iglesia y escuchar un sermón de 45 minutos y no volver a tocar su Biblia en el resto de la semana. Eso es erróneo, porque usted se está fundamentando en solamente un poquito del alimento de la palabra de Dios. Y eso es lo que explica por qué muchos cristianos, después de un tiempo, se apartan de los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están saturados de la opinión del mundo y no de la palabra de Dios. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Efesios capítulo 4, verso 4. Necesitamos conocer nuestras Biblias. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios.
Veamos lo que dice el texto bíblico. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, necesitamos conocer la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, en las 3 tentaciones, el diablo le propuso a Jesús 3 cosas descabelladas. La primera, le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y Jesús lo hubiera podido haber hecho. Él es Dios. Pero el haberlo hecho hubiera puesto en peligro nuestra salvación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió con las Escrituras, citando el libro de Deuteronomios. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No todo es comida, no todo es entretenimiento, no todo es cosas materiales. Necesitamos vivir por el poder de la palabra escrita de Dios. Luego el diablo lo llevó al pináculo del templo, la parte más alta del templo en Jerusalén. Y le dijo, tírate de aquí, porque Dios va a mandar a sus ángeles para que te agarren en el aire. Le estaba citando Salmos capítulo 90, versos 11 y 12. Y le citó solamente la mitad del texto. Dios prometió, Dios el Padre, cuidar a Jesús en todos sus caminos, no solamente en los momentos que tomara riesgo. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Luego el diablo le mostró todos los reinos del mundo. Carros Mercedes-Benz que iban a ser construidos en el futuro, mansiones, palacios, reinos, oro, plata, todos los reinos, incluyendo los Estados Unidos de América. Porque aquí habían ya gentes nativas en este país. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. El diablo no pudo, con todas las citas que Jesús le dio de la palabra de Dios, no pudo resistir la palabra de Dios. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios para responder en los momentos de dificultad, cuando alguien trate de proponernos algo contrario a la palabra de Jesucristo. La pregunta es, ¿puede una persona vivir sin comer? ¿Amén? No, ¿verdad? Amén, yo tampoco. Si no comemos, nos debilitaremos con el tiempo y finalmente perderemos la vida. Eso mismo acontece en nuestras almas. Si no comemos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, no podemos tener poder espiritual, nos debilitaremos espiritualmente y finalmente perderemos nuestra vida espiritual. Por lo tanto, siempre debemos estudiar la palabra de Dios, el alimento espiritual. La Biblia revela la mente y el plan de Dios para nuestras vidas. Si queremos conocer la voluntad de Dios, usted la tiene en sus manos. Abra su Biblia, estudie la palabra del Señor para que se dé cuenta cuál es el plan de Dios, su voluntad y qué piensa Dios. Está revelado en las páginas de la Biblia. Veamos en primer lugar la conspiración para matar a Jesús. Oye bien, si hubo una conspiración para matar a Jesús, ¿usted no cree que hay alguna conspiración en progreso para también ponerle fin a la vida de todos los cristianos en el mundo? You better believe it.
hay una conspiración. Es más, ha habido una conspiración a través de toda la historia. En tiempos de los romanos, los cristianos fueron lanzados a los circos romanos y comidos por leones. En 500 años de Inquisición católica romana, 60 o 70 millones de personas fueron asesinadas. En el comunismo ha muerto por lo menos entre China y Rusia alrededor de unos 160 millones de personas. Mao Zedong en China mató de hambre a 60 millones y físicamente ejecutó a otros 60, fueron 120 millones. Stalin en Rusia ejecutó a 30 millones de rusos y también ejecutaron a 2 millones de ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego podemos mencionar a través de toda Europa lo que ha pasado en Serbia, en Yugoslavia, lo que ha pasado en China, en Corea del Norte y en otros lugares. En Irán, este año pasado, se ejecutaron más de 850 personas opositoras al gobierno, colgados y otros decapitados. Los musulmanes, desde el año 700 de nuestra era, han perfeccionado el arte de decapitar gentes. En la Biblia, en el futuro, en los días de la gran tribulación, todas las personas que reciban a Cristo como Salvador personal morirán decapitados. No habrá uno que entre al cielo con cabeza. Pero cuando los veamos, les veremos la cabeza a todos. Porque el diablo no tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo murió Juan el Bautista? ¿Cómo podremos conocer a Juan el Bautista en el cielo sin cabeza? ¿Tendrá la cabeza otra vez? Eso es maravilloso. La conspiración es un plan secreto para matar a Jesús, pero tenían temor de hacerlo durante la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? La Pascua es la muerte del cordero que los israelitas sacrificaron en Egipto antes de salir en la noche de la muerte de los primogénitos. Ahora, veamos lo que dice la Escritura en Lucas 22, 1 y 2. Lucas 22, 1 y 2. Muchas veces vemos la gente saliendo en procesiones con Cristos ensangrentados, muertos, hechos de madera, y le van clamando en las calles. Amados, la religión opaca el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio. Necesitamos saber cuál fue el precio que Jesús pagó para nuestra salvación y lo que tuvo que experimentar durante todo su ministerio para poder ir a la cruz y derramar su sangre para nuestra salvación. Veamos lo que dice el verso 1 y 2. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Siempre la gente religiosa que pretende amar a Dios cuando realmente ni siquiera lo conocen. Los sacerdotes y los escribas tenían planes de matar a Jesús, pero tenían temor de hacerlo durante la fiesta de la Pascua porque temían un alboroto de todo el pueblo. Dijeron, tenemos que esperar, porque en la fiesta de la Pascua todo el mundo se congregaba en la ciudad de Jerusalén, donde estaba Jesús. Veamos Marcos capítulo 14, verso 1. Marcos 14, 1. Es decir, la gente que está determinada a cometer crimen no tiene ningún problema de hacerlo en cualquier momento que lo han determinado.
Marcos 14:1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle, ¿cómo? Por engaño y matarle. ¿No le parece común en América Latina cómo la gente son arrestadas y acusadas con engaño? Igual con Jesús. El problema es igual, el diablo engaña de todas formas al mundo entero. Y entonces los sacerdotes, los líderes religiosos, los líderes espirituales del pueblo de Israel, enemigos de Jesús, del Dios de la Biblia, de ese Dios que pretendían amar, pero que rechazaban, lo tenían en persona, en la persona de Jesucristo, Dios manifestado en carne. Ellos rehusaban creer que el Mesías fuera hombre y Dios a la misma vez. Pero eso es lo que es Jesús. Él es hombre y es Dios a la misma vez. Eso se llama la deidad de Jesucristo. Entonces esperaban 2 días después de la fiesta para tratar de engañar al mundo judío en ese entonces, prender a Jesús, matarle con engaño, pero no lo iban a hacer de la manera que ellos quisieran. Era la manera que estaba profetizado. Porque la palabra de Dios es final y nadie puede desviar el cumplimiento de la palabra de Cristo, porque Él es Dios y Él es soberano. En el libro de Éxodo capítulo 12 tenemos los detalles de cómo se debía celebrar la Pascua por el pueblo de Israel antes de ser liberados de la esclavitud en Egipto, que duró 400 años la esclavitud. Estuvieron 430 años en total en Egipto, porque hubieron 30 años de gracia, donde ese faraón que conocía a José trató bien al pueblo de Israel. Pero luego vino otro faraón que no conocía a José y empezó a perseguir al pueblo de Israel, lo esclavizó. La Pascua significa pasar de lejos. En inglés se dice Passover, pasar de lejos. Porque se refiere al sacrificio del cordero pascual que cada familia israelita debía sacrificar y colocar la sangre de ese cordero, cada familia, en el dintel y en los postes de la puerta de esa casa. Si una familia no sacrificaba al cordero en su casa, no tenía sangre para poner en los postes y en el dintel de la puerta. De manera que cuando pasara el ángel de la muerte, el ángel iba a pasar de lejos al ver la sangre en la puerta de las casas de cada israelita. El israelita que no cumpliera con la orden de Dios, el ángel de la muerte pasaría y el primogénito en esa casa moriría. Pero todos los israelitas obedecieron la voz de Dios. Ahora, la orden no fue dada a los egipcios. A los egipcios no se les dijo que mataran un cordero y pusieran la sangre en el dintel de la puerta de su casa. Por lo tanto, no tenían ninguna protección y el ángel de la muerte llegó a Egipto y en cada casa hubo llanto, lamento, dolor. Aún en la casa del faraón, aún las personas que estaban en la cárcel, primogénitos, murieron. Y murieron los primogénitos de todos los animales también. ¿Por qué? Porque no estaban cubiertos con la sangre del cordero. De esa misma manera, cuando venga el juicio de Dios, la persona podrá hacer todo lo religioso que quiera. Puede ser primo del Papa de Roma, no te va a salvar. Lo único que salva es la sangre del cordero en el dintel y en los postes de la puerta de tu corazón.
si no estás lavado con la sangre del Cordero, si no estás marcado con la sangre del Cordero, morirás eternamente en un lugar de condenación eterna. La sangre continúa siendo efectiva a pesar que ha sido derramada hace 2000 años. El apóstol San Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nadie puede sacrificar a Jesús. Una vez más, ya fue sacrificado hace 2000 años. Y su sangre es suficiente para salvar a cuanta persona quiera venir a la salvación en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, en cualquier idioma, desde cualquier religión. Que la persona quiera venir a Cristo puede venir, pero tiene que abandonar todo lo que tiene. Y que quede solamente Cristo en su vida. No es Buda y Cristo. No es Zoroastro y Cristo. Alá y Cristo, junto con Mahoma. María y Cristo. ¿De dónde han agarrado esa mezcla? Es una perversión del Evangelio. Si usted toma aceite y agua y los pone juntos, ¿qué pasa con ellos? El aceite se queda arriba y el agua abajo. Sacúdalo todo lo que quiera, el aceite siempre agarra para arriba. Porque usted no puede mezclar agua con aceite. ¿Cómo es posible que usted pueda mezclar religión con cristianismo bíblico? Cristo con cualquier otra cosa. Es imposible. No es posible la mezcla. Es más, ahorita no hay tinieblas porque el sol está alumbrando y tenemos luz aquí. Pero durante la noche, cuando estas luces están apagadas y se va el sol, se oculta, vienen las tinieblas. Es más, nunca se han fabricado lámparas que alumbren oscuridad. ¿Hay alguna en algún lugar del mundo? ¿Qué alumbran las lámparas? Luz. ¿Y qué pasa cuando la lámpara alumbra en lo oscuro? Lo oscuro se retira, las tinieblas se repliegan y la luz toma control, rompe las tinieblas, la luz rompe las tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Está manifestado a través de su palabra. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, la luz rompe las tinieblas, rompe, deshace todo lo que nosotros creemos y hacemos. El Señor le dice al pueblo de Israel, en el mes de Abib, que es el primer mes en el calendario judío, en el día 10 del mes de Abib, cada familia debe tomar un cordero de las ovejas o de las cabras sin defecto, macho de 1 año. Eso es lo que dice la Escritura. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás. Mes de Abib, día 10, mantenerlo 4 días. En el día 14 debe de ser inmolado y la sangre debe ser puesta en los postes y en el dintel de las casas. Cuando Dios decreta, no hay otros decretos. Tu opinión no tiene ningún valor. Porque tú no eres Dios. Jesús es Dios. Y Él dice que si no está puesta la sangre en el dintel y en los postes de la puerta de tu corazón, no eres hijo de Dios, no eres salvo, no eres redimido, tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que dice la Escritura. Pero yo creo en Diosito, me dicen algunas personas. Toda mi vida he creído en Diosito. ¿Really? Llegamos a creer en Dios hasta que realmente creímos conforme a la palabra de Cristo. Creíamos que creíamos a Dios.
Y a veces cariñosamente le decimos a Dios, Diosito, ¿verdad? Ay, Diosito. Ay, yo siempre le oro a mi Diosito. ¿Cuál? El Dios que la Biblia revela no es un Diosito. Es un Dios inmensamente grande que ni siquiera logramos comprender. Para darle un ejemplo, dice la Biblia que Dios con 3 dedos recogió todo el polvo de la tierra. Que en el hueco de su mano pone el agua de todos los mares y la vuelve a verter. Que sus manos crearon los cielos y la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los planetas, las constelaciones, las galaxias. La estrella más lejana que podemos ver en el universo con el mejor telescopio, el Hubble Telescope ya quedó atrás, ahora hay otro telescopio mejor, se llama el Webb Telescope. Y con este telescopio, la estrella más distante que podemos ver en el universo tiene 2.5 billones de kilómetros de diámetro. Ni siquiera sabemos lo que estamos hablando. Una estrella. Y allá más, en la profundidad del universo, en la vastedad del universo, hay más estrellas y más constelaciones, con cientos de millones y billones de estrellas. Y la Biblia dice que Dios está sentado más arriba de la estrella más encumbrada en el universo y desde ahí lo ve todo. Ese es el Dios de la Biblia. No un pedazo de madera con un Cristo derrotado, ensangrentado, con una corona de espina, siendo paseado por las calles de todo nuestro continente en lo que se llama la Semana Santa. En Nicaragua, en la Semana Santa todo el mundo se va a la playa, no a pasear a Jesús, van a empinarse todo el licor que puedan y muchos de ellos regresan muertos, ahogados en el mar. ¿Esa es la Semana Santa? ¿Really? De santa no tiene nada. Cuando yo era un niño, me decían en mi casa que yo no podía correr porque podía estar corriendo sobre Jesús. Como que Jesús estaba en el suelo acostado. No escupas porque escupes al Señor. Y todo era así, misterioso. Y había una Biblia grandota abierta en una sala y no la puedes leer porque te puedes volver loco. Tengo más de 40 años leyendo y predicando la palabra del Señor y no me he vuelto loco, imagínense. Estoy cuerdito, entiendo bien lo que está pasando en el mundo porque la palabra de Dios trae luz. Eso es lo que hace la religión. El Evangelio hace algo completamente diferente. Entonces dice la Biblia, mire bien qué interesante esto, en la Pascua de Israel, dice, lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, porque el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto. Después de 400 años, el faraón resistió dejar al pueblo de Israel salir de Egipto. ¿Sabe qué? Dios tiene la última palabra. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y Dios dijo que salen, punto. Después de la muerte de todos los primogénitos, encima de 9 plagas que habían destruido a todo Egipto, los egipcios le decían, déjalos ir, ¿no ves que Egipto está destruido? Pero el corazón del hombre endurecido, decía el faraón, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Y ya cuando Moisés sale en la última plaga, le dice a Moisés, pídele a tu Dios por mí y mi pueblo. No se atrevió el faraón a orar al Dios de la Biblia porque no era su Dios. Él le oraba a las ranas, a las moscas, y a todos los demás animales, las vacas sagradas. Dios le dio en la torre con todos los dioses que tenía Egipto y le demostró que ninguno de ellos pueden salvar, que el único que salva es Jesucristo, Jehová, Emmanuel, Dios con nosotros. Y le dice el Señor al pueblo de Israel,
porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aparte del Dios de la Biblia, todos los dioses son falsos, incluyendo Satanás mismo, es falso. El único Dios verdadero es Cristo Jesús. El único camino es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad, la vida. No hay otra verdad. Esa verdad excluye a todas las otras verdades o que tengan la apariencia de verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Veamos en segundo lugar, Judas traiciona a Jesús. Judas no es una persona que vive en otro continente. No es una persona extraña, menos lejana. Judas es uno de los 12, del grupo íntimo de Jesús, que comió, bebió con Jesús mañana, tarde y noche, y caminó con él durante 3 años. Pero veamos qué pasó. Judas era un traidor. Hay una pregunta que quiero hacerle. Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿nos ve como fieles seguidores de Cristo o como traidores al igual que Judas? ¿Crees realmente la palabra de Dios? ¿Lo crees con firmeza ante todos los desafíos en la escuela, en la universidad, en el lugar de trabajo, en tu casa, en tu vecino, con tu familia? ¿Lo crees de verdad o te doblegas cuando la presión es muy grande? Veamos lo que dice Lucas 22:3. Lucas 22:3. Qué lamentable. Vea lo que dice el texto bíblico. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Leamos una vez más. Lucas 22:3. Todos leyendo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. No dice que entró un demonio. Entró Satanás literalmente. Porque la persona que va a ser traicionada es ¿quién? Jesús. Y el diablo es archienemigo del Dios de la Biblia. Vayamos a Marcos capítulo 14, versos 10 al 11. Marcos 14, del 10 al 11. Veamos un problema que se presenta aquí. La ambición, el materialismo, el amor a las cosas de este mundo nos pueden hacer o convertirnos en traicioneros de Cristo y de su evangelio. ¿Qué dice el texto? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuál era la motivación? Dinero. Pastor, es que no puedo venir los domingos a la casa del Señor porque tengo que trabajar mucho para sostener a mi familia. Y es que me quiero comprar un carrito del año, un Corvette. Estoy los domingos, ese es un part-time que tengo para guardar el dinerito. ¿Really? A costa de tu vida espiritual. Y a costa que tus hijos no estén en la casa de Dios oyendo la palabra de Dios. Y después cuando pasen estos desastres en el hogar y los hijos se van en otros caminos equivocados y ahora vas a pegar el grito al cielo y clamar al Señor de que tus hijos vengan a los caminos del Señor, cuando ahora tenemos que traerlos a la casa del Señor periódicamente para que sean expuestos a la palabra de Dios. ¿Es malo tener bienes materiales? No. ¿Es malo tener unos ahorritos? ¿Es malo comprar algunas
cuántas libritas de oro, plata, no. Pero no a costa de tu vida espiritual. Porque Judas quería tener poder económico. Porque cuando queremos tener poder económico, también queremos tener dominio sobre otras personas. Una cosa va con la otra. Judas anhelaba tener dinero. No sé cuál es la conversión de las 30 piezas de plata en dinero del día de hoy, pero fue algo grave lo que hizo Judas. Dice que los sacerdotes, al oír esto, que uno de los 12 viniera a ofrecerse como un traidor a los enemigos de Jesús, les causó alegría. Y le dijeron, te vamos a dar dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús, porque su mira estaba puesta ¿en qué? En el dinero. Veamos Juan capítulo 13, versículo del 1 al 2. Juan capítulo 13, del 1 al 2. En sus pantallas tienen el pan que se usa sin levadura en Israel, en la fiesta de la Pascua, y pueden notar que el pan tiene hoyitos. ¿Saben por qué? Tiene que ver con todos los azotes que recibió Jesús y las marcas en su cuerpo donde la sangre vertió en la vida de Jesús. Esa es la razón por que el pan tiene esos hoyitos. Porque ese pan tiene que ver como un símbolo del cuerpo de Cristo que fue horadado por nosotros en la cruz. Veamos lo que dice Juan capítulo 13, versos 1 y 2. Todos leyendo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya el diablo había entregado, Judas estaba listo. Era un asunto solamente finalizar el negocio de entregar a Jesús, de traicionarlo. Era uno de los 12. A veces veo algunos testimonios que ni me dan ganas de oírlos, de personas que han sido evangélicos y que llegaron a la conclusión que estaban errados y ahora son católicos. Y ahora son musulmanes. La pregunta es, ¿fuiste salvo realmente en primera instancia? Porque el verdadero Hijo de Dios es Hijo ahora y para siempre. ¿Qué puede fallar en su vida? Sí, la Biblia contempla esa problemática. Pero el que nace de nuevo en Cristo, nace y nace para siempre en Cristo. Cuando nosotros tuvimos nuestros hijos y nuestros nietos, cuando nacieron, ¿verdad? En un instante salieron. Y ahora tenemos relajito, ¿verdad? El llanto de todos ellos y las cosas que demandan, etcétera, etcétera. No los puede regresar, ya nacieron. En la vida espiritual es igual. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo. No podemos llegar a ser de cristianos, hijos de Dios, a hijos del diablo. Eso no es posible. ¿Okay? Eso es como que creyéramos que una mariposa puede regresar al capullo y luego volver a ser larva. Si en la vida natural no podemos contemplar la desnaturalización, tampoco acontece en la vida espiritual. La persona que nace en Cristo es hijo de Dios ahora y para siempre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, en el momento que una persona nace de nuevo,
La palabra de Dios nos enseña que ese cristiano es sellado con el Espíritu Santo. De otra manera, el Señor tiene que retirar. Si la persona pierde la salvación, tiene que retirar el Espíritu Santo, tiene que retirar el perdón que le ha dado en Cristo, retirar la lavada de la sangre de Jesucristo y entregárselo al diablo y dice, mira, no me funcionó esto, aquí te lo regreso. Es tu hijo, síguele destruyendo su vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es bíblico. La persona cuando nace en Cristo, nace para siempre. El cristiano es perdonado, pero no es perfecto. Está en el proceso de ser perfeccionado. Porque mientras estemos en esta carne, podemos fallar. Pero tenemos a un abogado, Jesucristo, nuestro intercesor. Y la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. El apóstol Pablo dice en Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero puede ser una trampa para destruir nuestra vida espiritual. Jesús dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, no dijo es el diablo, dice es diablo, un demonio. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. No todas las personas que vienen a la iglesia vienen a alabar a Jesucristo, no todos. Aquí tenemos uno de los 12 infiltrado, instrumento de Satanás dentro del grupo de los 12. Y en Jerusalén, cuando ya la presencia de Dios se había ido del templo, inclusive, que lo habían vuelto a un lugar de comercio, y Jesús tuvo que voltear todas las mesas de los cambistas y los negociantes en el templo, dice la Biblia, en el libro de Ezequiel, le dice a Ezequiel que fuera al templo, y le dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 24 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estas personas estaban adorando al sol dentro de la casa de Dios. Cuando viene a la casa de Dios, ¿vienes a adorar a Jesucristo realmente? O hay personas que van a la iglesia que tienen un negocio y andan repartiendo tarjetas de business card, ¿verdad? Que, oye, mire, yo soy chirroquero, o soy rufero, o pintor, o reparo aire acondicionado. ¿Verdad? Entonces, a eso venimos a la casa del Señor. Venimos a adorar al Señor. La casa del Señor no es una oportunidad para hacer negocios. Es para alabar a Cristo Jesús y para escuchar su palabra. Jesús, en la última cena, nos revela 3 aspectos importantes. Número 1, revela el pecado de Judas, que es la traición. Nos dice que uno de los discípulos le va a traicionar, uno de los 12. Y los discípulos se empiezan a preguntar todos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Jesús dice, el que moje el pan conmigo en el mismo plato, ese es. El problema es que todos estábamos mojando el pan en el mismo plato. Por eso digo, el que meta la mano conmigo en el plato, todos lo estaban metiendo. Por eso dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero en un momento dado le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, era la fiesta de la Pascua, Judas era el tesorero, y entendieron que le dijo, anda a hacer los preparativos, hacer todas las compras. Pero Jesús y Judas sabían lo que él estaba diciendo. Dice, esa venta que vas a hacer y esa traición, hazlo pronto. Judas sabía a qué iba. Jesús conocía el corazón de Judas. Entonces dice Jesús,
el que mete la mano en el plato conmigo, ese es. Podemos estar en la casa del Señor y participar de todo y a la misma vez traicionar a Cristo y a su palabra. La pregunta es, ¿lo crees de verdad? ¿Verdaderamente crees en Cristo como la persona que te ha redimido y salvado? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por la causa de Cristo? No como guerrillero ni terrorista. Por la causa de Cristo, por el Evangelio, por tu fe en Cristo Jesús. Eso hace la distinción entre un seguidor religioso y un cristiano verdadero. Quiero puntualizar una aparente contradicción en relación a Judas y tiene que ver con su muerte. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 5. Mateo 27, versículo 5. En la Biblia no hay contradicciones, hay dificultades. Y esas dificultades tenemos que responderlas con Biblia en mano. Mateo 27, 5 nos dice lo siguiente, leamos. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. ¿Cómo dice Mateo que murió Judas? Ahorcado. Veamos lo que nos dice Lucas en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 18. Veamos. Este pues, Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que murió Judas entonces? ¿Ahorcado o se cayó de cabeza y se rompió? Las dos cosas son correctas. Ninguno de los relatos se contradicen, sino que se complementan el uno al otro. Mateo dice que se ahorcó y Hechos dice que cayó de cabeza y se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Después de tener una persona ahorcada por un tiempo, ¿qué cree que va a pasar con ese cuerpo? Que entra en estado de descomposición. Se tiene que caer y al caer, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que romper. Y al caer de cabeza, probablemente él estaba a la orilla de un abismo y al caer de cabeza sobre la roca se reventó por la mitad. Si conocemos la geografía de Israel. Entonces, las dos cosas están correctas. Se ahorcó, después de un tiempo su cuerpo se descompuso, se cayó, cae de cabeza, cae entre las rocas, se parte por la mitad y sus entrañas salen. Las dos cosas son una parte de la otra. Ahora, de ahí que es importante que siempre comparemos Biblia con Biblia. Porque la Biblia es el mejor comentarista de la misma Biblia. Por eso Jesús dijo estas palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos creen eso? Padre Santo, bendice tu palabra. Gracias por Jesús, por su vida, por haber entregado por amor su vida en la cruz, en sacrificio por nuestros pecados, como nuestra Pascua que ya fue sacrificada. No necesitamos sacrificar ningún cordero ni a nadie más, porque Jesús ya pagó el precio hace 2000 años. Te damos gracias por nuestra salvación y por nuestra seguridad en Cristo por medio de tu palabra, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Pueblo de Dios dice, Dios les bendiga.